en el programa de hoy contamos con una de las mezzosopranos más poderosas a nivel nacional y que tenemos también el gusto de que sea asturiana, concretamente de Ubieu. Así que recibimos con todos los honores en este programa de Puertas para Dentro del día de hoy a una grandísima cantante lírica, María José Suárez. Un besazo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy abrumada porque es que tanto adjetivo superlativo me deja loca, guapa. Nada, lo que mereces, ni más ni menos. Tú ya sabes que yo soy una gran admiradora de ti, que aparte de ser colega de profesión, eres una gran compañera y sabes que te aprecio y te valoro muchísimo. ¿Cómo no mostrarlo al resto de la gente tal cual lo siento? Y yo ¿Cómo a ti, estás, María José? ¿Dónde te he pillado? pues me pillas en el salón de mi casa, aquí Sí, entre lavaplatos que recojo, vuelvo a sí, cocinar, vuelvo a poner lavaplatos, sí. veo un poco la tele, luego tal, entonces me pillas en mi casa. Estaba a punto de salir a dar una vuelta, fíjate, pero Pero me mira, parece hoy que hoy no va a como que te ser. apetece quedar en casa, ¿eh? Sí, va, apetece quedar en casa, está el día así raro y bueno, hoy vamos a quedar en casa. Y el próximo mes me parece que también, o sea, es la mitad de este y un poco del otro. Vamos a ver. Ya esperemos si todo va bien. Te comentaba eso, que eres de Oviedo, ¿estás en Oviedo confinada también? ¿Te pilló Sí, aquí? sí, 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 porque yo hace un año y algo vine a vivir para Oviedo. Después Sí. de 34 años en Madrid, fui muy joven, ¿eh? Pues, pues ¡Ah! vine a vivir a Oviedo, ya me apetecía mucho. Estoy encantada, la verdad, viviendo en Oviedo. Hombre, hay cosas a las que me tengo que hacer, ¿eh? Como que, Pero, cuéntanos, que este es el momento. pues, claro, es que me preguntas unas cosas. A ver, lo que me gusta es la tranquilidad de la ciudad, ¿no? Y lo que me tengo que hacer a que no estuve 34 años y entonces cuando no estás es como si no existieras. Y entonces me tengo que hacer a la inexistencia hasta que, venía a cantar todos los años, vamos, O sea, casi quieres hacerte un todos. poco más, pues eso, al entorno cultural, al entorno social, un Efectivamente, poco al efectivamente, paisanaje, ¿no? Devolverte a efectivamente, ti misma el paisanaje con la ciudad, ¿no? efectivamente. Claro, son muchos años. Y entonces es Claro, lo es que como si yo ahora me voy para Madrid, estaría igual que tú, allí Pues, perdida, pues eso, un poco. claro. Yo estoy un poco, sí, realmente estoy un poco desubicada. Pues eso, Ujú. no. Por eso cuando llegué, pues empecé a ir a conciertos, que además me apetece. Y bueno, ahora pertenezco al Consejo Rector de la OSPA, entonces, bueno, parece que ya voy entrando un poco. Y Ujú. eso es lo que más me está costando, fíjate. El entorno social no, porque como venía mucho, pues sé cómo es Oviedo y cómo es la sociedad obetense. A mí me gusta Oviedo, estoy muy cómoda y encajo muy bien, ¿no? No, Pero yo vi esa acogedora y aunque otra gente diga que no, aquí hay no, una gente fabulosa en Oviedo, sí, luego a nivel cultural, claro, tienen, luego también una cosa buena que tiene Oviedo es que está todo y enseguida te va acogiendo la ciudad. Es algo que a mí me sí. fascina, que me vine a vivir aquí hace poco, Es pero verdad, me tú gusta. estás viviendo en Luanco y luego ¿dónde fuiste a vivir? Fía, y luego Poview. De Luanco para Oviedo, ¿no? Oviedo no me Eso es. sale, pero bueno, pero yo lo digo. Oviedo. Que ya sabes que yo te echo mini broncas en lengua asturiana por Twitter. Sí, sí, porque yo digo las Lo último, lo faves. de las faves, te mato y te Las mato. faves. Tú Y les antes, faves, ya sé que te educaron diciendo las faves, pero no puede ser. claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Tengo una madre de Granada. Ay, Y amiga. claro, que lleva toda la vida aquí, ¿no? Pero mi madre habla un castellano. Además, la gente de Granada no tiene el andaluz ese tan cerrado, ¿no? Y ella siempre fue muy escrupulosa del diccionario y tal, cosa que heredamos nosotras, mi hermana y yo. Y entonces, pues, aparte de vivir fuera mucho tiempo, ten en cuenta que hace años estaba mal visto hablar Claro. así. O sea, yo recuerdo a una tía mía, que O es sea, que hermana ella de mi tenía el padre. acentito andaluz, así un poco andaluza, No, hablaba, no, mi madre ¿no? solo lo que utilizaba el he ido, he venido, Ah, eso sí, claro. pero no, acento andaluz, nada, cero, cero. A veces ahora se le escapa algún seseo, pero en Granada no sesean.
Pero bueno, es verdad que a mí, cuando éramos pequeñas, nos decían, no hables así, que pareces aldeana. Y eso yo creo que le pasó a mucha gente de mi edad. Eso, Muchísima, claro, muchísima. Que se sumaba. relacionaba hablar asturiano con el catecismo, con ser de pueblo, con ser como poco culta, ¿no? Efectivamente. Pero claro, si a eso sumamos que me voy y estoy luego 30 y tantos años en la meseta, pues ya, aunque siempre me salió allí el acento y cuando me encontraba con alguien, con Emilio Sagi o con Pepo Jonguren o con, bueno, con asturianos, siempre nos sale el acento, ¿no? Entonces, las faves, es que además es curioso porque no decimos las favas, decimos las faves. Y eso, Bueno, es un híbrido granaíno asturiano. Bien. eso, me va a costar, ¿eh? Me va a costar, pero vamos, yo lo intento. No, no pasa nada. ¿Y en qué zona de Ubieu estás ahora mismo? ¿En qué? ¿En qué zona? ¿En qué barrio? Ah, vivo en Montecerrao. Bueno, yo es Ay, que toma cuando... ya. Qué Sí, guapo. bueno, es que yo vivía en Majadahonda, en Madrid, ¿no? De Es, Majadahonda a Montecerrado, di que sí. es, Casi igual. Majadahonda era un sitio chulo, así como, bueno, vamos a poner que pijo. Lo que pasa que es que yo toda la Sí. vida quise vivir allí porque a mí Madrid solo me gustó cuando era joven. Entonces Ajá. Madrid lo disfruté, O sea, pero luego viviendo la movida madrileña, ¿viviste la movida un poco? hombre, yo llegué en el 85. Ay, qué locurón. Qué Claro, locurón. yo en Madrid, por eso cuando me mudé hace 1 año y medio, te decía a mi madre, ¿no tienes nostalgia? Yo, no tengo nostalgia, no tengo, o sea, adoro Madrid porque es mucho más de la mitad de mi vida, bueno, Sí, mucho más, bastante más de la mitad de mi vida, sí. pero lo disfruté tanto, pero Madrid para vivir, el centro de Madrid me agobiaba mucho. Entonces, como tengo la profesión que tengo, encontré un apartamentín en Majadahonda, muy parecido a este, y cuando quería venir para Oviedo, me volví loca buscando y quería un sitio parecido a aquel. Y encontré esta casa Montecerrao, que bueno, que tengo Prago Ay, enfrente qué bien. Lo de y tener veo la prado y terrenil da Sagrada. la vida, sí. Ay, sí, estoy feliz Poder porque estar en contacto mínimamente con la naturaleza, yo creo que el confinamiento cambia totalmente, ¿eh? mira, yo me da A tener un muchísima bloque de pena. edificios aquí, que esto Sí, es angustiante. sí, a mí me da mucha pena gente que, por eso yo me quejo poco, ¿eh? Realmente me quejo poco, porque la gente que vive en un piso pequeño, con niños, que le da para una parte de atrás o que le da para un patio, que no tiene ni Y luego, siquiera una interior, terracina como yo tengo, que tengo mis plantas y tal, tiene que ser durísimo. muy Yo por duro, muy eso duro. poco me quejo, solo me quejaré después cuando pase esto. Ah, no, no, que es lo que tenemos que hacer, quejarnos cuando proceda, antes no. ¿Y qué ambiente respiras cuando sales a los aplausos? Si es que sales, que tampoco lo sé. Sí, ¿Cómo ves a la gente? ¿La ves triste? ¿La ves un poco más animada? ¿Los ves ya resignados? ¿Cómo ves a la gente, el ambiente pues en la las veo, ventanas? oye, la veo resignada. Ujú. O sea, cuando nos asomamos, yo casi no conozco a los vecinos porque vivo en Montecerrado, pero en la parte de abajo, porque hay unas urbanizaciones más grandes donde oigo yo que hay música y no sé cuánto. Aquí somos menos, porque yo estoy ya casi llegando a la Plaza Castilla. Ajá. Pero veo a la gente, nos saludamos, o sea, es una cosa que me Qué encanta. maravilla, ¿eh? Estos lazos sociales que de repente se han abierto al mundo. Cosa que Efectivamente, antes no hacíamos, que éramos mucho no, más individualistas. Ahora no. estamos más pendientes de la gente, ¿no? Sí, Tú yo esto ya conozco a los te das cuenta. vecinos que el otro día estaban en la terraza tomando el aperitivo y me invitaron a unas sidras. Y bueno, dije, mira, lo que hago es que lo tomo yo desde aquí, porque a mí la sidra no me gusta, van a matarme todos los asturianos. Nada, Pero me aquí para sienta gustos mal, colores, tía, y lo que hay. es que me sienta mal y ¿qué voy a hacer? Me da, pues eso. Y Nada, tomé yo en pues plan toma mi cerveza cerveza. sin alcohol, que el alcohol lo dejo por la noche. Y bueno, la verdad es que me presta mucho, pues cuando nos asomamos, al mediodía también, ¿eh? Si hace un poco de sol también nos vemos. Y no somos muchos, ya te digo, pero me presta porque es como, y lo veo cuando voy a ver a mi madre, que coincidí Sí, algún día a las 8, es mucho más, ella vive en Víctor Chavarri, sí. y da un patio de manzana grande y ahí sale un mogollón de gente, se saludan, es gente mayor y es como que te sientes menos solo, ¿no? Que es de lo que se trata ahora, de sentirse, Totalmente. porque los que además estamos Acompañar. solos,
pues, y sobre todo la gente mayor, porque nosotros utilizamos estos medios y vemos amigos Sí, o pero ellos familia. no tienen ese acceso y tienen que sentirse mucho más Sí, desubicados, ¿no? Si sí, cabe. hombre. Bueno, yo quiero contarle a la gente cómo nos conocimos tú y yo, Ay, porque sí, las por dos somos favor. asturianas, pero no nos habíamos conocido hasta el momento en el que se recopiló un elenco de artistas asturianos de todos los géneros Sí, musicales cantados y pues ahí conocí a María José Suárez y fueron las visitas guiadas teatralizadas al Teatro Campoamor de Uvieu, que hicimos aquel show durante 2 años. Y para mí, yo lo recuerdo como una de las experiencias más divertidas que pude vivir en mi carrera. Llevo ya 25 años dedicada a esto, porque las risas, el buen oh, rollo, el compañerismo, todo lo que aprendimos los unos de los otros y todo lo bien que resultó aquello, porque se vendían todas las entradas bueno, todos los días. qué pena que se acabó aquello. Hombre, Qué, nuestras qué... cervicales lo agradecen, ¿no? Porque ¿tú qué eras? ¿Tú qué eras? Yo era la chacha, Mari, yo era la Ah, es chacha, verdad, tú eras la ¿no te chacha. acuerdas? Pero tú Sí, que eras, era un poco mira, ordinaria, que vociferante, y tú eras la gran señora sí, que pero era la enseñaba el teatro morcilla con su guapa hermana. de la Tú eras Zagara, la hermana lista y luego tenías la hermana tonta, que era, ¿cómo se llamaba ella? Marta Mardo. Marta Mardó, pobre, es verdad. Marta Y digo Mardo, pobre porque no sí. sé nada de ella. Creo que Y yo sí. era una chacha listilla y un poco ordinaria, ¿te Pero acuerdas? cuando hacíamos la fabada, ¿tú qué eras? Yo era el chorizo, creo. Eras el chorizo. Yo era la Y morcilla. tú eras la morcilla y Marta era el lacón, creo. Y Juan Nova, Bueno, estamos hablando aquí divagando que la gente debe pensar estas tías era. enloquecieron. Bueno, y nada, ahí es donde te conocí y bueno, y desde entonces esta amistad y este cariño, porque la verdad que da gusto trabajar con gente como tú, que tenéis tan buen sentido del humor. Y como tú. Es que encima nacimos el mismo día. Es que las geminianas nos gusta esto, nos gusta el buen humor y la Sí. profesionalidad, es lo que hay. Somos Porque muy creo que no pueden protestonas. estar separados, ¿no? No. Protestonas y bien humoradas. Pienso Pero yo, eso ¿eh? está guay. Tú Sí. eso, yo me he dado cuenta las veces que te he ido a ver a otras obras de zarzuela o de ópera, etcétera. A ver, hay papeles en los que no te lo permite, pero muchos de las zarzuelas sí te Sí. permiten sacar ese humor. Y yo me Sí. tengo reído contigo muchísimo. ¿Tú es una de las bazas que más sacas a la luz para mostrar tu personaje o ya Sí. viene intrínseco en tu persona? Yo creo que viene intrínseco en mi persona, Uh -huh. porque muchas veces cuando me ven, hay muchos amigos y gente que me conoce y dice, bueno, es que eras tú, ¿no? Entonces, luego, claro, llegan directores de escena que me conocen y entonces sacan, miran a ver de dónde pueden sacar. Entonces, a Claro. mí el teatro me encanta y la comedia me encanta, me gusta muchísimo. Es que es donde yo me encuentro mejor. Entonces, si encuentro a un buen director de escena, como me pasó con Luis Pascual en esta Sí. Francisquita que hicimos, que tiró de mí y me hizo un personaje de uno normal, me hizo un cacho de personaje, pues A entonces medida un yo, poco, ¿no? hombre, pero totalmente, totalmente, porque Ahí no lo está la podía. importancia de los directores, claro, que sepan sacarte partido. Hombre, Emilio Sagi ya me conoce mucho, entonces Emilio ya me dice cómo tiene que ser y ya no necesito nada más. Pero a Luis Pascual no lo había visto nunca, que fue una cosa increíble, ¿no? Y bueno, le entendí, él me entendió, geminiano como nosotras, y Ay, nos fue encanta eso. y me regaló un papelazo, pues eso, como otros que tengo en El Rey que Rabió, de zarzuela sobre todo, que me encanta. A mí hacer La comedia, comedia, es que a ver, es lo que nos alegra los corazones realmente, ¿eh? pues A sí, la gente. pues sí. Y yo quiero irme un poco a la María José de los comienzos, cuando eras pequeñita. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era cantar? ¿Cuándo te picó la llamada del arte, María José? Si es que fue así, porque yo desde pequeñita yo siempre supe, quise ser cantante, pero no sé si a ti te pasó lo mismo. No, yo no quería ser cantante. Yo cantaba no, yo cantaba y componía, que es muy Pero ya de fuerte. pequeñita, ¿no? Sí, sí, Sí. bueno, en el colegio, yo iba a la Inmaculada. Y entonces, y luego hice el COU en el Instituto de Ventanielles, que pasé de un colegio de Sí. monjas al Instituto de Ventanielles. Y fue el Bueno, cambio mejor de mi vaya, vida. vaya contraste, fía. Ay, fantástico. A mí los contrastes me encantan. Entonces yo cantaba, siempre cantaba mucho.
y cogía Sí. cualquier cosa que hubiera, un micrófono, siempre. Y entonces, estudiando psicología, me metí en el Coro Universitario de Oviedo. Entonces ahí pues empecé a aprender música con ellos, cantando, ¿eh? Porque yo aquí en Oviedo solo había estudiado un año. Y empecé a comprarme discos de Lied y nada, empecé a cantar Lieder de Mahler en alemán de oído. O Y sea, así, que te llamaba muchísimo, ¿no? La atención, te gustaba, sí, o sea, sentías ese gusanillo, ¿no? sí, sí, sí. A mí cantar, vamos, lo que más, lo que más. Pero nunca, jamás, nunca me planteé el dedicarme a ello. Y de hecho, vamos, me dediqué a hacer psicología, que podía haber estudiado la carrera de canto, ¿no? O podía haber estudiado Sí. música o tal. No. Lo que pasa es que me oyeron un director que vino cuando me pasé al coro de la fundación, antes era Príncipe de Asturias, ahora es Princesa. Me pasé ahí, vino un director y me dijo que por qué no iba a Madrid, que daban unas becas a la comunidad y para un coro que tenían de cámara, y ala, acabé psicología y me fui para allá y me cogieron. Y entonces ya me planteé el estudiar canto, pero ser cantante en la vida, o sea, para nada. No, ¿Y yo algún quería... referente así que tú hayas tenido como cantante que dijeras, pues mira, yo quiero ser como la Calas, yo quiero ser como Montserrat? ¿Lo has No, tenido o no? no O tenía. A ver, mis padres se conocieron cantando, Sí. porque ellos Ah, cantaban ¿que tus en el padres cantaban los Orfeón. dos? Esto Sí, yo en no el lo sé. Orfeón, sí. Ah, qué Mi bueno. madre cantaba de maravilla. Mi madre ganó un premio de la radio que se llamaba Rumbo a la Gloria. Sí, Y rumbo a la gloria, pues claro. mi madre lo ganó. Mi madre cantaba de maravilla. Y se conocieron, pero vamos, en casa no, yo no recuerdo. En casa de mis tíos, que vivían 2 pisos más abajo, ahí Sí. sí ponían muchísima zarzuela. Siempre, mi tío estaba siempre poniendo zarzuela. Y ahí sí lo escuchaba, pero vamos, nunca me llamó. Y además es que a mí solo me gustaba Marisol y las canciones de Marisol, Bueno, era lo que tocaba en esa época también, claro, ¿no? y Rocío Dúrcal, pero de música Ay, la clásica. dulce. Yo luego cuando entré en el coro, y entonces era Monteverdi y Händel y Tomás Luis de Victoria y era esto lo que conocía. Yo tenía cero de cultura musical. No iba a la ópera, no podíamos. Nosotros siempre fuimos una familia muy humilde, mi padre tipógrafo y luego mi madre había estudiado enfermera en Granada y luego así empezó a trabajar, pero vamos, a mí una vez que me insultaban mucho en el Twitter, que me decían, pues justamente por algo del asturiano, y me Sí. decían, sal de la cayuría, no sé cuánto, y digo, pues si yo era de la Avenida del Mar, si yo viví toda mi vida en trabajo, Ay, madre, que te ponían de pija para arriba, fía. sí, sí, Qué sí, sí. injusticia. ¿Qué te parece? Mal, que me va a parecer. Bueno, pero dije, bueno, pues Bueno, cosas de la vida, lo que hay. bueno, lo que A ver, Maríajo, yo tengo curiosidades y te las pregunto aquí entre sí, amigas. Cantaste en China, cantaste en Marruecos, sí, cantaste en fía, mogollón de países de Europa, sí. bueno, en España, evidentemente. ¿Hay algún país donde tú como cantante digas, pues oye, vaya público más cálido, este público es mejor que el otro, o no, vaya público más frío? A mí me acuerdo una vez de irme a un país nórdico y dice, madre, que es un aplauso, que es un aplauso, y resulta que con su cultura. ¿Has vivido ese tipo de contrastes de recibimiento de Sí, los públicos? sí. Mira, ¿Dónde y cómo ha sido? el mejor sin duda, pero las condiciones son las que son, fue en Viena. A ver, Sí. es que es Viena, ¿no? Vaya nivel. Es que es Viena. Y en Sí, Viena, pero encima era zarzuela. Y sí. añado, bueno, no. Una vez fue zarzuela y otra vez fue ópera. Pero una vez fue con Plácido Domingo y otra con José Carreras. Entonces, hija mía, se nos caía en el teatro. Es que cuando hicimos Luisa Fernanda, que O era con sea, lo Plácido típico de Domingo, tener que salir 15 veces. de estar 20 minutos. De Qué estar loco. 20 minutos saludando, que al final ya nosotros nos íbamos para Ya atrás y que es nos como salía, dejarnos vivir, ¿no? y entonces salía Plácido solo y José Carreras no, porque José Carreras nunca quiso saludar solo. No Ah, quería, no. no. O sea, No, que es prudente. Nos está soltando ahora una anécdota, ¿eh? bueno, es que tengo José Carreras que va siempre saludaba con nosotros. No le gustaba nada, ni que le aplaudiéramos, ni no, porque decía que estaba ahí gracias a nosotros, a toda la compañía. Y Qué no. maravilla. Oh, es O sea, que maravilloso. humildad total, ¿no? José Carreras total.
yo no sé si él yo creo que tuvo una época mala, ¿no? Como de mala prensa, de antipático o algo así. Yo te puedo decir, además con él también fui al Tirol, también porque hubo un compositor que hizo una ópera sobre los niños robados en la guerra civil. Sí. Y entonces él era el juez que daba a los niños a las monjas. Sí. Que es verdad. Y con esa ópera fuimos, se estrenó en Bilbao y luego fuimos al Tirol, fuimos a Viena y luego fue al Mariinsky, al Bolshoi, pero yo al Bolshoi no pude ir porque tenía otra cosa aquí. Y él fue siempre maravilloso. Entonces, el público de ahí, claro, las circunstancias son muy favorables, pero canté en Atenas con la Orquesta Nacional. ¡Ay, qué maravilla! Que estuve yo en Atenas este enero, que me comentaste en Instagram en la foto que colgué del Héroe de la Saturno. Acrópolis. Sí, en la Acrópolis abajo está el Héroe de Sí. Saturno y ahí canté Las ausencias de Dulcinea, del maestro Rodrigo, dirigí a Fribe de Burgos, y fue, o sea, eso fue maravilloso. Magia, ¿no? Magia. Magia, encima era por la noche, era verano, y Atenas. estabas aquí en el escenario y estabas viendo arriba el Partenón. Qué O sea, maravilla, por favor, por favor. De para infartar, de infartar. Yo creo que de los mejores recuerdos. Bueno, tendrás muchísimos fabulosos. Para mí ese es uno de los mejores. Ah, no, pero calla, se me olvidaba lo más importante. Sí. Venezuela, en Caracas. Venezuela, en Caracas. Mira, se me ponen los ¿Dónde pelos. actuasteis ahí? Pues mira, curiosamente, no sé si conocéis el sistema de orquestas venezolanas, que lo llevan haciendo... No, pero cuéntanoslo. Bueno, Que pues está lo todo el llevan mundo aquí. haciendo... Es un proyecto que no es un proyecto cultural, es un proyecto social. Y lo que hacen desde los años 70 es incluir a los niños que están en una situación mala y horrible y de los pueblos de Caracas, o sea, de la pobreza. Los llevan, efectivamente, en pobreza. Empobrecidos totalmente, sí. Los llevan hay un centro donde les enseñan música. Entonces, de ahí a ese centro fue creciendo, se llama el Sistema de Orquestas de Venezuela, el sistema lo llaman. Sí. Bueno, el edificio es una cosa impresionante y yo había visto un reportaje con una narración, está el DVD por ahí, justo de Plácido Domingo, ¿no? Que hablaba del sistema de orquestas. Y yo lloraba. Me acuerdo que era un domingo por la mañana porque lo veía un niño de un pueblo de Venezuela, cómo le estaba enseñando un profesor de la Filarmónica de Berlín a tocar la trompeta. Porque lo que hacen es traer a los mejores solistas de todas las orquestas y enseñarles. Entonces, de repente, como a los 2 meses, me llaman y me dicen que Fribeck de Burgos va a hacer la integral de las sinfonías de Beethoven y que para la novena vamos 2 cantantes españoles, el tenor y yo, y la mezzo. Entonces, qué maravilla. O sea, que un recuerdo. Bueno, yo me acuerdo... ¿Y no te emocionaste? Porque... ¿Cómo que sí me emocioné? Mira, era la novena lo que yo hacía, ¿no? Y era un domingo por la mañana. La sala, por supuesto, la entrada es libre para todo el mundo. Y cuando yo salí allí en el tercer movimiento, que era cuando me senté y empecé a ver a toda la gente. Hay varias orquestas, por edades. Hay la de los más jóvenes, luego hay de niños, de jóvenes. De ahí salió este tan famoso. Ahora no me sale. El que dirigió el concierto de Año Nuevo hace 2 años. El Ya me saldrá, que ahora no me viene. Bueno, no pasa nada. Bueno, es que claro. Todo el mundo lo entiende que estamos un poco espesas. Es lo que hay. Dudamel, mujer, Gustavo Dudamel. Muy bien, pues ya está, lo tenemos. Claro, salió de ahí. Entonces yo me senté ahí y empecé a ver a una gente tan humilde, veía ciegos, ciegos porque había ciegos, no es que veía una gente tan humilde y entonces yo no hacía más que llorar hasta que me tocaba cantar. Cuando acabamos de cantar, yo era, y Fribeck de Burgos, que en paz descanse. Un mar de lágrimas, me imagino. Fribeck de Burgos, que era un hombre tan duro, tan así, que parecía de carácter, me cogió el brazo y me dijo, ¿qué? Usted se ha emocionado, con esa voz que tenía él. Dije, que no puedo. Dijo, pues yo también. Esa experiencia fue
Porque además es que De las que te marcaron un poco la carrera, ¿no? Hombre, que te las llevas ahí en la retina toda tu vida. Eso fue un regalo. Eso fue un regalo porque no vi nada, ¿eh? Porque no nos dejaron salir, porque no vi nada de caca. Además, había un día que la embajada nos llevaba de excursión al otro español, que se ha muerto. Murió hace unos años, un chaval jovencísimo. Y José Ferrero. Y nos llevaban de excursión, pero yo subí a trapichear bolívares al gimnasio. Y entonces allí de charleta con los entrenadores, bajé por la escalera, caí y me hice un esguince. ¿Qué me estás contando? Lo que estás oyendo. Y entonces O sea la que excursión solo fue... mala pata total. Pues total, al bajar... Mira, bueno, me trataron, me quitaron el esguince porque menos O sea mal que que... volviste medio lisiada o no. Pues me recuperé rápido, no sé lo que me pusieron, De pero la fue alegría. mano de santo. Me pusieron una inyección muy amable, es un médico de allí, y Sí, se es me que es quitó gente rápido. encantadora la latinoamericana, Buah. la verdad, que da gusto. ¿Qué te Bueno, voy a en decir yo que soy Bogotá, argentina? ¿Qué te voy a decir yo? claro, y en Bogotá tengo una experiencia también maravillosa. En Bogotá fuimos a hacer Luisa Fernanda. Es que esa Luisa Fernanda de Emilio Sagi. Maravilla, hija, maravilla. Bueno, en Bogotá el público enloquecido en todas las funciones. Esa era en el Teatro Julio Mayor Santo Domingo. Y Sí, fue, estuvimos un mes, ¿eh? Estuvimos un mes allí, en Bogotá. Y lo madre mía. pasamos, ahí sí que hicimos excursiones. Que yo ahí es donde vi, bueno, Guatavita, este embalse maravilloso Sí. donde estaba el Dorado, que es verde porque dice que está lleno de esmeraldas. Bueno, fue impresionante. Es el público de Sudamérica, yo creo que es como Es muy nosotros. cálido. O más, Sí. O más. Incluso. más. Sí. Valoran todo muchísimo, muchísimo. Y el peor en China. En China, no, son fríos. Mira, es que lo pasé tan mal en ese viaje, lo pasé tan mal, y eso que Pero inauguraba... mal, ¿por qué? Ay, lloraba todos los días, todos. Pero la comida, la Bueno, la gente, comida, yo estaba en una arcada constante. ¿qué Es me que cuentas? Pero si la comida china está buena, ¿no? ¿O no? la China de China, No, no, yo no lo puedo contar porque no conozco China. O sea, la China de China no mola, ¿no? la China de aquí no es China. Esa no, La China de aquí es occidentalizada. no sé lo que es, pero no es de allí. Allí era una arcada constante, unos olores. Bueno, ¡Ay! lo siento por si nos está viendo, oye, alguien chino, pero, Sí. o sea, fue horroroso. O sea que adelgazaste incluso, porque si Adelgacé no 2 podías ni kilos, comer, claro. adelgacé 2 kilos, sí, sí, ¿Y y de cuánto los tiempo estuviste en disgustos. China? En China estuvimos como 12 días, Pues 12 12 días. días comiendo mal, ¡uf, qué mal! Intensísimos porque era todo una lucha, porque Sí. inaugurábamos un teatro maravilloso en Nanjing de Zaha Hadid, de la arquitecta, un teatro maravilloso, pero no estaban preparados para recibir una compañía de ópera. Hacíamos una Carmen de Emilio Sagi. Y Pues qué fue un mal. proyecto que tardamos años en preparar, yo ahí ayudaba a Emilio en cosas de producción, y fue, bueno, había Difícil. varios, estaba David Menéndez también, estaba David, y fue, y a mí me pareció aquello, encima me perdí un día en aquella ciudad, que no sé cuántos, porque soy muy atrevida y me fui sola y Ay, te fuiste de turismo y aquello no funciona como aquí, ¿eh? Claro. vamos. Y luego, a ver, los chinos no tienen nada que ver con nosotros, no hablan nada de ningún idioma, nada más que chino. Porque, oye, realmente ellos para qué necesitan hablar otra cosa. No, no tan sociables como nosotros, ¿no? No. Y eso que el conductor nos llevaban del hotel al teatro y del teatro al hotel, ¿eh? Y Sí, poco más, porque salías a sí, la calle y volvías afónico de la contaminación. Bueno, sí. algunos iban con mascarilla, como vamos ahora, ¿no? Ujú. Y bueno, había un conductor encantador que sin entendernos nada, de nada, él veía que yo cogía, sabes que me gusta mucho la fotografía, Sí, lo sé. y yo me sentaba delante, nos llevaban unos todoterrenos muy guay. Yo cogía del bolso, sacaba el teléfono y el tío paraba donde fuera para que yo hiciera la foto. O Oh, sea, bueno, que qué bien. Eso es un detallazo, no me bueno, digas. eso fue maravilloso, pero no. El viaje de vuelta fue una tortura, fue 24, tuvimos 12 horas en Hong Kong. Bueno, es que fue todo, O pero sea que ponemos arriba Venezuela y ponemos un poco abajo China, ¿no? Así, tal cual. A Venezuela y nivel de Bogotá, artisteo, ¿eh? Sí. Caracas y Bogotá, y abajo Nanjing.
Y bueno, estuve en Shanghái también. Shanghái me pareció otra cosa. Lo que pasa es que a Shanghái fuimos a cantar al aire libre y el frío fue, o sea, impresionante. Ay, eso es lo peor. Pero entiendo que igual era también un problema de organización y de que les pilló todo raro. O sea Venga, que, te voy a poner ahora en otro brete, ya que estamos venga, en plan de intimidades. ¿Ópera o zarzuela? zarzuela. ¿Por qué? Buah, pues porque a ver, la ópera me gusta. No, me gusta más la zarzuela. Me gusta más porque va más conmigo. Va con tu Porque carácter. Yo ya sabía va que ibas a decir conmigo. zarzuela, ¿eh? Habla Lo de sé. cosas nuestras. A ver, que las óperas también hablan de pasiones universales, ¿no? Que tiene Sí, todo el mundo. Pero la zarzuela es como... La zarzuela es lo que oímos toda la vida. Pero no por eso, sino porque mi carácter va más con ello, va más con los sí. personajes. Ojo, que igual que la ópera también hay hay unos Sí, libretos sí, nos sexistas, machistas, en la pero bueno, no nos creí. podemos... Entonces tiraríamos todo por la ventana. Claro, si te tuvieras que quedar una zarzuela, ¿tu favorita cuál es? Dos, Luisa Fernanda Ah, y dos. Vale. Francisquita. Sí, Y Doña Luisa Francisquita. y Doña Francisquita, sí, porque además disfruto tanto con ellas y las hice tanto que, hombre, a Verbena de la Paloma me gusta mucho. Hicimos aquí en Oviedo una que dirigía Marina Ah, Boyaín, que ujú. fue brutal. Esa fue, que tengo yo una escena que me lavo el pelo en una peluquería, que me peinan en la peluquería y me tiran del pelo y cada vez que tiran del pelo yo hago... ¡Ah! Eso era genial. Es que Eso yo era me como parto mucho contigo en las obras, es lo que hay. Siempre que vienes ya sabes que si puedo, estoy. Sí, Porque me sí. lo paso tan bien y como te conozco de cerca, es eso, es ver a Maríajo haciéndolo ella en su salsa. Es lo que... Efectivamente, yo en mi salsa. Venga, y Oye, ahora, cuando me pongo seria en las óperas, ojito, ¿eh? ojito, ojito. Cuando me pongo seria en las óperas, Otra pregunta así de pillada. venga. ¿Cantaste alguna vez una tonada? No, fía, porque no sé. Canté en asturiano. Pero ¿cómo no vas a saber, Mari? Que tú eres una Pero meso yo te veo lírica a ti maravillosa. que te admiro y que sabes que te voy a ver siempre que puedo y todavía tengo guardado en mi memoria aquel concierto en el Botánico en Gijón, Me que acuerdo. frío pasamos también. Sí, hija, es lo que tiene Asturias, que aquí hay mucha humedad y no podemos Y, hacer nada. y chica, y es que de verdad, yo digo, esta mujer, ¿cómo lo hace? O sea, yo es que nunca me puse. Me Ujú, encantaría porque me gusta tanto. Además, le diste un aire a la tonada, porque a mí antes no me gustaba mucho, ¿no? ujú. No sé, bueno, no la conocía, esas cosas de que como no las conoces, pues no. Claro, no sabes. Pero me encantaría, igual me tienes que enseñar, Ana, ¿no? De verdad, Pues porque me enseñas algo de lo tuyo y yo algo de lo mío y ya está. yo no creo que mi voz aguante esa manera de cantar que tenéis vosotros, porque yo que no creas que te analizo, ¿eh? Cuando cantas. Bueno, yo cuando canta alguien, aunque cante Bisbal, que sabéis que me gusta mucho, yo siempre analizo a ver por dónde van. Es que son Y técnicas vocales totalmente diferentes. claro, Ahí está el lío. Porque si yo me pusiera a claro, cantar lírico también me costaría un montón porque estoy acostumbrada a la otra forma de hacer. efectivamente. Es que Y es claro, por eso. entonces yo no sé, seguramente me haría daño en la garganta, porque no sé si sabría hacerlo, pero me encanta. Y sabes que te admiro, vamos, pero Nada, era para pillarte un poquitín. nada, fía, Bueno, yo y lo ya que puedo. estamos en esta charla de confinamiento cultural, Mari, ¿cómo ves la cultura? ¿Cómo crees que saldremos de este confinamiento con el tema cultural? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer pues eso, pues el gobierno para dinamizar un poco un sector que ya estaba golpeado como el nuestro? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la lírica? ¿Cómo lo ves? Eh, Mira, yo ahora tendría que estar en el Teatro de la Zarzuela, cantando Luisa Fernanda. Ya lo sé, que teníamos que estar todos cantando ahora mismo. Y Se nos ha escapado todo. era el proyecto que, digamos, más largo que tenía, porque ya sabes cómo vamos nosotros, ¿no? De repente tienes 3 o 4 cosas, o dos y se te solapan y Sí, no sí, se va, puedes, y luego claro. tienes 6 meses que estás en tu casa, ¿no? Y vas Eh, conjugando pues, las etapas de más trabajo con menos trabajo. Ujú. yo creo que deben informarse, ahora se creó un sindicato
ALE, el Sindicato de Artistas Líricos de España, lo crearon unos amigos y la verdad es que están haciendo un curro impresionante. Y creo que le pasaron al ministro una serie de medidas y yo creo que, a ver, hay que apostar por la cultura porque alimenta, o sea, no te da de comer, digamos, de una forma literal, ¿no? Pero alivia el dolor, Las alivia la almas, ¿no? soledad, Fíjate alivia la todo lo que estamos nostalgia. tirando de la cultura en este confinamiento. Pues sí, el teatro, las películas, la música, de todo, el cine. Todo, todo. Es que ¿Qué ocurriría qué pasaría con nosotros si en este confinamiento no hubiésemos tenido nada de eso? eso Qué decía, miseria sería? bueno, decía mi amiga Raquel Logendi hoy, que me mandó un vídeo, que lo colgó en sus redes, ya lo colgaré en Twitter, Sí, que decía, imaginaos un mundo sin cultura, donde no haya cuadros, donde no podamos ver un museo, donde no podamos ver una obra de teatro, donde no podamos ver cine, escuchar donde no música, podamos ver un ¿no? concierto. O sea, Mm. pero creo que lo suyo, y creo que lo están haciendo ya, es que hablen con otros países donde lo tienen muy bien Montado y organizado. gestionado, ¿no? Está muy bien, Francia lo tiene muy bien organizado, Alemania también. Alemania. Ujú. Yo hablé el otro día con un amigo mío que iba a cantar en el Covent Garden, entonces no va a ir para nada y le pagan un 20% de lo que no va a hacer, de lo que iba a Ujú. hacer y no va a hacer. De verdad que no me parece fácil. No me parece fácil porque va a haber muchas necesidades, Sí, a todos los pero, niveles, cierto. Pero pero pienso que el mundo de la cultura tampoco se puede dejar como si fuera el no, último mono. Tenemos que no, defender esa parcela porque desde luego que hay muchísimos profesionales, no solamente gente que esté en contacto directo con un escenario, lo que sea, sino todo el entramado que hay detrás. todo. A ver, sastrería, Claro, caracterización, digo en lo mío, ¿no? sí, Luego, maquillaje, toda la parte técnica, personas que hacen escenografías, iluminación, sí, sí, la todo. iluminación, todo, todo. Es que abrir un teatro es mover un engranaje enorme y del que Enorme. viven muchísimas familias. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende, porque cuando ahora pasó todo esto, el tema de los titiriteros tan feo y así, es Sí, que muy feo. las subvenciones, no señor, no somos subvencionados, somos personas que trabajamos y nos pagan por un Y que trabajo. pagamos nuestros autónomos, como Hombre, todo el mundo. hombre, y pagamos los autónomos y cuando además en un teatro ahora te obligan a estar en el régimen general, pues yo ahora mismo estoy pagando autónomos y además estoy en el régimen general. Entonces, esa información mucha gente no la tiene. Y nosotros somos trabajadores de la cultura y de la cultura dependen muchísimas familias, cientos de miles de personas. Entonces, Así es. claro, es obvio que lo primero ahora mismo es la sanidad y paliar todo el paro que se está produciendo y que se va a producir. Desde Y, luego. y el turismo, pero todo ello tiene, a ver, ellos están en ello y yo confío No, no, que y ojo que es una labor dificilísima la que tiene ahora mismo el gobierno y creo que es que a todos los niveles en esta problemática global hubiera sido difícil para cualquier sí, gobierno de cualquier país. Eso es totalmente. impepinable. Pero también te digo una cosa, las Sí, administraciones locales se tienen que poner manos a la obra también. Es decir, totalmente. Sí, porque los no puede ayuntamientos, depender todo del gobierno central, desde luego. eso es, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que hacer lo suyo. El gobierno central tiene que hacer lo suyo, obviamente, obviamente y sobre todo, pero las administraciones locales tienen que hacerlo y tienen que hacer un esfuerzo y mirar a ver qué ha pasado en este tiempo que estuvimos en casa. Yo tengo una zarzuela en Oviedo ahora, en el mes de junio. Claro, ¿qué va a ocurrir con ella? Claro, Hombre, todavía no tengo una notificación, pero no hay que ser muy listo para pensar que no van a meter a 1000 personas en un teatro. desde luego. Imagino que se postergará a años Espero venideros. que sean pocos, pero Claro. y sé y me consta que hay gente trabajando en ello. Pero claro, es que dices, vale, sí, pero yo necesito Sí, comer comer todos los y días, pagar mis gastos ahora, no en desde el luego. cuánto. Entonces, es muy Muy complicado. complicado. Pero yo digo una cosa y me pregunto, si hay un dinero presupuestado, ese dinero está, ¿no? Ujú. Entonces, no Claro, ese sé. dinero tiene que ir a algún sitio, hay que utilizarlo, desde luego.
Ese dinero tiene que ir a algún Lo sitio. iremos viendo a lo largo de los meses que se Sí, sucede. Yo te preguntaría ahora, tu mayor reflexión de este confinamiento, de esta experiencia que todos y todas estamos viviendo, ¿cuál sería, Mariajo? pues De mira, puertas para adentro, de puertas como dice para el adentro, programa. mira, lo primero es una que a la gente no le gusta nada que la haga. Primero Pues una mía personal. sí. Yo me arrepiento muchísimo de ser artista. ¿Y por qué no nos tiene que gustar? Todo es lícito, ¿eh? Bueno, ¿Pero te porque arrepientes por el hecho de que ahora te ves un poco desamparada? no, totalmente desamparada. O sea, yo a veces digo, pero ¿por qué no fui médico? Que era lo que a mí me gustaba, o enfermera como mi madre, que no me disgustaba, que lo estuve barajando. No, pues hice psicología, pero tampoco me dediqué a la psicología. Sí. Lo primero es eso, porque yo diría, bueno, pues estoy confinada, tengo muchísima pena por toda la gente que se está muriendo, que eso es un horror, Y sus pero familias, mi que lo propia están pasando tranquilidad realmente mal. sería otra. Yo intento no pensarlo a nadie. Cuando me llaman compañeros llorando, desesperados, es que me llaman a mí y yo estoy igual. Entonces, Claro. eso es la primera. Y la segunda es que qué poco necesitamos para vivir realmente. Muy poco. ¿A que no te has acordado en absoluto de otras cosas que no sea ir a comprar comida? Es Nada que más. nada más. Yo no Yo estoy a pensando en mí, comprar ropa, ni en comprarme una tele, ni en comprarme. No. O bueno, sea, la idea del consumismo como que ha desaparecido. Y eso a mí ha me parece muy desaparecido. de reflexionar. Y luego la otra, y es que lo del Carpe Diem, bueno, pues no, hay que vivir con... Y luego pienso y digo, pues no, yo soy muy mala, me administro muy mal. El tiempo, el dinero y todo, lo administro todo mal. Y digo, yo tendría que haberme administrado mejor, nada del Carpe Diem. Porque ahora la gente dice, no, no, hay que vivir el día, hay que vivir el día. Ya, amigo, pero nos llegó esto y dices, bueno, claro, ¿cómo habría sido mi vida si yo hubiera ahorrado el 80% del caché y nunca me hubiera comprado un bolso o nunca me Bueno, hubiera comprado... chica, pero también Ya, disfrutaste. Oye, que te quiten lo bailado, ¿no? ya, pero claro, Ahora, ¿te arrepientes de no haber guardado o dices? ¿O qué? así. No, me arrepiento de no ser de otra manera, pero ya voy a morir así. Pero hija, eso va en la sangre, tú ahí no te pegues con nada, no, Mira, no te yo flageles. según me entra, así me sale. Y si hay que invitar, se invita. Siempre. Eso, Yo tengo... espero invitarte cuando salgamos de aquí, pero no tardando, porque Bueno, y yo, tenemos que celebrar el cumpleaños juntas. Bueno, sí, quiero decir, no, fuera de no, aquí, cada una como quiera, pero quiero decir, llamarnos y decir, Maríajo, estamos fuera, pero a lo que ver, sea. Anabel, ¿Eh? estamos hablando del 18 de junio. Yo no las No, tengo todas conmigo. cago en De la mar. verdad te lo digo. No, Ay, no no lo me sé. agobies, porque es que yo No pensar sé. que voy a estar aquí hasta el 18 de junio, no sé. Y Si luego no, ya están, sabes, nos hacemos otra videoconferencia, cada una con su hombre, copa de champán y listo. Es pero lo que hay. eso, pero vamos, pero Impepinable, clarísimo. Y cuando salgamos en Candás, en Luanco, en Oviedo, donde sea, donde ¿qué hacemos? sea. Otra cosita, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué va a ser lo primero que haga María José Suárez cuando le digan, mira, puedes salir a la calle, ya tienes el día libre, aunque estemos un poco limitadas, pero eres libre? Lo primero, lo que más te apetece. Lo que más me apetece es coger el coche y ir para Candás. ¡Ole ahí! A ver el mar, Ay, a ver el mar. a ver, quitando el ver a la familia y poder estar con ellos y abrazarlos, pero lo que más me apetece es escapar, ir a Candás, tomar vinos, bueno, o Lo que quieras, Coca-Cola, lo que quieras. con mis amigos de allí, Mira, no eres reírme, la primera persona que me dice lo de ir a ver el mar. Me parece una cosa súper bonita y muy romántica. Muy guapo. sí, yo Aparte, yo necesito, creo que nos libera el mar, ¿eh? Es como, bueno, se hombre, acabó el mar, ahí está. por Somos favor, libres. el mar, y ya, y si todo va mal, tirarme. No, que es broma, No, no, broma, que es ni broma. se te ocurra, por Dios. No, no, Bueno, no, es broma. ahora, El dentro mar. del programa de Puertas para Adentro tenemos un apartado muy guay que es de recomendaciones para Sí, las personas que nos están viendo, recomendaciones culturales. Entonces, te voy a vale. pedir que pienses en un libro que quieras recomendar, en una canción o un disco que te guste mucho y que quieras recomendar y una película. Así que empezamos por donde quieras. Un libro, una canción y una peli. Pues el libro sería Los cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende. ¿Qué eres fan de Isabel Allende?
Bueno, me gusta mucho, me leí muchos libros de ella. Tiene grandes libros, sí, señor. Bueno, me leí otro muy guapo que me encantó, que fue Premio Planeta finalista, algo así, que se llama Niebla en Tánger. Yo soy muy pro, ya sabes que soy muy pro Sí, lo Marruecos. sé, que pasas vacaciones mucho por allí, por Dios África. mío, ya tengo el billete comprado desde enero, el hotel, todo. Tienes que recomendarme sitios para hacerme yo ese tipo de vacaciones tuyas que me encantan. Así, Es como, ala, me piro para allí, para África y allí 20 días, me encanta. así la Lo de Tánger, que llegas en un pispás y es un sitio maravilloso. Fabuloso. Me has dicho Bueno, un libro que ya te un lo libro, dije. el de Allende. ¿Una canción, un disco que te guste y que te inspire el confinamiento? Pues fíjate lo que te digo, lo primero que me viene es Chabela Vargas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Locura! Fíjate, ya sé que ¡Locura! es un poco triste. A ver, ahora ¿Qué yo tiro canción de ella? de... Porque tiene todo maravillas esa mujer. Claro, pues ojalá que te vaya bonito, imagínate, Ay, ¿no? hombre, Pues, yo hombre, la yo paloma negra, tiro de cualquiera. listas de Spotify. Ujú. Hombre, a mí lo que me apasiona en la música clásica es Bach, ¿no? Oh, oh, Entonces, todo maravilla, sea maravilla. Bach, Mira, el pero otro día José Antonio Quirós, el cineasta, nos recomendó también a Bach. Digo, y bueno, me parece muy que como que procede en época de confinamiento, no me digas por qué. Bach, es Pero que Bach, ¿sabes lo que tiene? Que es muy sí. alegre. Además, Ujú, Bach, hombre, La Pasión según San Mateo, que es una joya, yo la puse, me parece que ayer en el Twitter, porque procede, ujú. pues dentro de lo que es una pasión de esas, pues de muerte, Ese pues tipo de pasión. es maravilloso. Bach da mogollón de energía. Isabela Vargas me encanta. Y luego todo lo que sea música de los 80, eso Ay, ahora ay, mismo la música nos viene de ochentera, de mal. verdad. Es que anima a cualquiera, ¿eh? A mí, Camilo Los Sesto. guateques ochenteros es lo mejor del Yo mundo. me cojo una lista de Spotify de los 80 de españoles y Sí. vamos. ¿Y qué más tengo que recomendarte? Y una peli. Ay, por favor. Pero es que yo soy muy cinéfila, soy muy Yo cinéfila. también, es que las geminianas somos así todas, cortadas por el mismo patrón. Pues mira, la última que la vi por lo menos ya 3 veces o Sí, 4, se la puse a mi madre, se llama sí. La Gran Seducción. Oh, pues yo Y esta no la... esa, hubo varias versiones. Y Sí. es una historia de un pueblo de Canadá, pueblo Ujú, pesquero, bueno, que se quedan sin pesca. sí, Parece nórdica, pero no, es en Canadá. Se quedan sin pesca y entonces quieren tener una industria de no sé qué, de petróleo o algo así. Y sí. para ello necesitan tener un médico. Y la Ujú. cantidad de cosas que ellos hacen para que el médico que va y prueba, se quede, os prometo que es una comedia O sea que es maravillosa. divertidísima por lo que me cuentas. Bueno, maravillosa. Y la vi Y el humor otro día. inteligente también parece. Ujú. Bueno, y tierna, es súper tierna. La gran seducción a un médico, ¿no? Bueno, efectivamente, es La Gran Seducción a un médico. Y creo que que la recuperé en Netflix, porque yo la vi hace tiempo y ya la he visto 3 veces y me encanta. Bueno, podría decir muchas más, pero acabo de ver una serie maravillosa que Sí, se llama ¿cuál? La Edad de la Felicidad en Filming. Bueno, Ujú. las nórdicas es que a mí me apasionan. Te Y, apasionan, ¿eh? sí, y esta tiene 8 capítulos, esa serie. Y vamos, podría estar hablando de cine. Bueno, córtame porque si no, no paro, soy muy No, pesada. no, maravillas tus recomendaciones me parecen. Pues que sepas que estamos muy felices Ay, de haber podido hablar contigo. Es que nos ha pasado casi una hora, así a lo loco, ¿sí? mal. Sí, sí, Bueno, sí, pero súper rápido. Y nada, bueno, decirte que te queremos muchísimo en Asturias. Sabes que yo como compañera y amiga te adoro, que eres una artistaza de los pies a la cabeza y que gracias. toda Asturias te queremos. Espero que te vayas sintiendo cada vez más cerquita de aquí, ya que te tenemos en Que me Oviedo tan quieran cerca. más, que me Y sobre quieran. todo que después de que todo esto pase tengas mucho trabajo y tengamos todos mucho trabajo y mucha alegría para seguir para adelante y sacar este país Sí, adelante. ya nos ¿Verdad? encargaremos de dar alegría. Gracias, Muy, ¿eh? Porque es que me gracias encanta a ti, Mariajo. y que nos vemos pronto, Muy prontísimo. prontísimo. Y en el caso de que no, ya sabes, una copita juntas el 18 de junio. Eso está hecho. Un abrazo muy grande, Besos Mariajo. a todos y a Besazos, todas. te queremos, te queremos. Hasta Y a luego. vosotros. Adiós, cariño. Chao.